Palabra de nuevo. En esta ocasión es para hablarles un ratito sobre la colección de libros antiguos que conservamos en esta biblioteca. Esta Biblioteca Regional de Castilla-La Mancha pues conserva una de las colecciones más importantes de España e incluso de Europa de fondo patrimonial de libros antiguos. En este caso le llamamos la colección Borbón-Lorenzana. Esta colección tiene su origen en el siglo XVIII, en la Biblioteca Arzobispal de Toledo. Como saben, Toledo es la capital de la capital primada o la sede arzobispal más importante de España. Entonces, pues imagínense la importancia de las colecciones que hay en esta ciudad, ¿no?, patrimoniales. En nuestro caso, comenzó en el siglo XVIII, en la Biblioteca Arzobispal, como les decía, y fue gracias al arzobispo de aquella época, Francisco Antonio de Lorenzana. Ya les explicaré por qué se llama la colección Borbón-Lorenzana. Bueno, pues en este caso fue el arzobispo Lorenzana, Francisco Antonio Lorenzana, cuando llegó a Toledo en 1772, lo que hizo fue abrir al público la biblioteca arzobispal, que estaba en el Palacio Arzobispal, al lado de la Catedral de Toledo. Este arzobispo, un pequeño apunte, ya que vienen de muchísimos o de algunos países de Latinoamérica, pues antes de estar aquí en Toledo, un pequeño apunte, estuvo de arzobispo en México. Hizo una labor extraordinaria también allí, igual que aquí, y se trajo cuando vino algunos manuscritos de interés americano que conservamos en esta biblioteca y que luego les diré están digitalizados y se pueden consultar abiertamente en nuestra Biblioteca Digital de Castilla-La Mancha. Bueno, pues cuando Lorenzana, el cardenal Lorenzana, todavía no era cardenal, arzobispo Lorenzana llegó a Toledo, pues lo primero que hizo fue abrir esa biblioteca arzobispal al público en 1773. ¿Qué contenía esa biblioteca? Pues imagínense ustedes, ediciones de los arzobispos anteriores, manuscritos, primeras ediciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Lorenzana también incluyó su colección particular, con manuscritos de interés americano, como les decía a ustedes hace un ratito, y bueno, pues a esta biblioteca venían fundamentalmente pues muchos seminaristas que estaban estudiando para sacerdotes. Entonces es muy curioso porque aquí conservamos las cartas originales del primer bibliotecario. Yo, como bibliotecaria que soy, bueno, pues soy muy sensible a todos los temas de los bibliotecarios, ya que hacemos un trabajo callado, pero bueno, a mí me gusta siempre ensalzar, cuando hay una labor de un bibliotecario, pues me gusta ensalzarla. En este caso, la Biblioteca Arzobispal, aunque la abrió el arzobispo Lorenzana, pero había un primer bibliotecario que era Pedro Manuel Hernández, que se encargó de organizar toda la biblioteca. Conservamos esas cartas, como les decía a ustedes, unas cartas originales entre Lorenzana y el bibliotecario, y era el propio bibliotecario el que estaba aquí en Toledo organizando toda la biblioteca, y Lorenzana en realidad estaba en Madrid. Entonces, bueno, por eso quería un poco ensalzar la labor de este primer bibliotecario que no se conoce, pero que fue realmente el que levantó esta biblioteca arzobispal a partir de 1773. Y en estas cartas es muy curioso, porque la verdad es que no hay nada nuevo bajo el sol muchas veces. Él se quejaba a Lorenzana, al arzobispo, que solo venían los estudiantes a leer el catecismo. Digo, qué curioso, porque muchas veces nosotros nos quejamos de que los jóvenes vienen a estudiar a la biblioteca solamente. En esta biblioteca vienen a muchas cosas, muchísimo público, pero bueno, en concreto entonces me sorprendía al leer esas cartas de 1773, digo, es lo que a veces nos quejamos, ¿verdad, María Antonia? Algunas veces que los jóvenes solo vienen a estudiar, digo, bueno, pues hasta en el siglo XVIII ya pasaba esto, ¿no? Muy sorprendente. Bueno, después de Lorenzana, la otra parte del nombre, como hemos visto, colección Borbón-Lorenzana, corresponde al infante Luis Antonio de Borbón. Luis Antonio de Borbón era hermano de Carlos III. Este infante lo hicieron cardenal del arzobispado de Toledo justo antes de Lorenzana, pero con 7 años de edad. Era un niño de 7 años y su hermano Carlos III se lo trajo aquí a Toledo y lo hizo cardenal. Se puede ser cardenal sin ser sacerdote. Luego ya pues se hizo sacerdote.
y estuvo de cardenal arzobispo de Toledo 20 años, hasta los 27 años de edad, y ahí se dio cuenta que él no estaba dotado con ese afán religioso, ¿no?, con esa vocación religiosa, y se salió del cardenalato y del sacerdocio, y bueno, pues lo que hizo Carlos III es que le regaló unos palacios, uno en Arenas de San Pedro, otro en Boadilla del Monte, cerca de Madrid, pero no en Madrid, para que él pudiera vivir, tuviese una corte, pero que no estuviese en Madrid para que no le hiciese sombra, ¿no? Entonces, bueno, este infante Luis Antonio de Borbón lo que hizo fue rodearse de músicos, de pintores, de escritores, tuvo una magnífica biblioteca, y se dedicaba a la caza también, como los reyes europeos, etcétera, etcétera. Estaba Goya, era uno de los pintores que en verano venían a sus palacios, el músico italiano Boccherini, etcétera, etcétera. Y lo que era muy normal en esta época era la nobleza tener espléndidas bibliotecas. Entonces, pues el infante Luis Antonio de Borbón se hizo o consiguió, con donaciones, con adquisiciones, etcétera, pues una interesante biblioteca, como también, igual que Lorenzana, pues de las mejores ediciones de la época, de primeras ediciones, de manuscritos, etcétera, etcétera. Todos los libros llevan, les he puesto aquí el escudo, el ex libris, como llamamos los bibliotecarios, ese escudo que es la marca de su biblioteca. Conservamos unos 4.000 ejemplares, entre manuscritos, incunables, ediciones del Quijote, que ahora veremos, magníficas, etcétera, etcétera. Bueno, pues este es otro de los afluentes que llegan a la colección Borbón-Lorenzana. ¿Qué tenemos también en esta biblioteca? Pues un afluente muy grande, casi un río, podríamos decir, que son las desamortizaciones en España en el siglo XIX, las desamortizaciones de los bienes de conventos suprimidos. En el siglo XIX, Mendizábal, que era un ministro español, lo que hizo fue suprimir conventos, y todos esos bienes de los conventos y también las tierras, pues pasaron al Estado, otras se vendieron, etcétera, etcétera. Y con esos libros de los conventos suprimidos, imagínense Toledo como sede primada, pues había muchísimos conventos, se suprimieron. Todos esos libros lo que hicieron fue crear con los libros las bibliotecas provinciales, en España, una en cada provincia, los museos provinciales y los archivos provinciales. En este caso, en Toledo lo que se hizo fue crear una biblioteca provincial con cerca de 70.000 libros procedentes de estos conventos suprimidos. A esta biblioteca provincial para esta biblioteca provincial, se desamortizó también la biblioteca arzobispal, que se unió con la provincial, y es el origen de la biblioteca pública de Toledo, que forma parte de esta biblioteca regional en la que estamos en la actualidad. Les quería contar esto brevemente para situarles un poquito, contarles algo de historia de esta colección y de esta biblioteca. Esta biblioteca provincial durante todo el siglo XIX estuvo en el Hospital de Santa Cruz, el Museo de Santa Cruz que tienen aquí al lado, después pasó a otro edificio del Miradero, y ya en 1998, en el Alcázar de Toledo, donde estamos, se creó la Biblioteca Regional de Castilla-La Mancha, uniendo la Biblioteca Pública de Toledo, con lo cual nosotros este año cumplimos nuestros 20 años aquí en el Alcázar. Ahí tienen en efecto el cartel que tenemos, ¿no? Pero la biblioteca tiene muchos más años, tiene más de 200 años, como les decía, a partir de esa biblioteca arzobispal. En total tenemos de libros antiguos 104.000 volúmenes. De libros en total tenemos 500.000 prácticamente, libros modernos, audiovisuales, etcétera, pero de libros antiguos 104.000 volúmenes. Esos libros los tenemos conservados en 5 depósitos en condiciones perfectas de conservación, temperatura, humedad, seguridad, etcétera, y luego tenemos una biblioteca que se llama, o una sala que se llama la Sala Borbón-Lorenzana, que se puede visitar, que yo les recomiendo que la visiten. Cuando tengan un ratito los llevamos a la Sala Borbón-Lorenzana y podrán ver una sala antigua con parte de estos 104.000 volúmenes. Bueno, pues de toda esta magnífica colección, en el año 2015 organizamos una exposición que se tituló
Don Quijote, leer, andar y ver, parafraseando el texto de Cervantes, con motivo del 4º centenario de la publicación de la segunda parte del Quijote, donde quisimos expresar las incontables experiencias que ofrece el texto cervantino a través de sus múltiples lecturas e imágenes. En ella expusimos muchas de las mejores ediciones ilustradas del Quijote de todos los tiempos que conservamos en esta biblioteca. E hicimos en esa exposición una doble lectura. Leímos el Quijote como libro de viajes que muestra una visión de La Mancha desde la perspectiva de cruce de caminos y lugar de encuentro, como estamos en este momento, La Mancha como lugar de encuentro de culturas, y también como un recorrido vital por las costumbres, el pensamiento y la sociedad del siglo XVII, del siglo de oro español. El Quijote es un magnífico fresco donde se desarrolla la vida cotidiana de ese siglo, con la descripción de lugares, entornos cotidianos, tipos humanos, pensamientos y creencias. Todo en él es vivencia, real o imaginaria, cuya huella se puede rastrear a lo largo del tiempo hasta nuestros días en muchas de las localidades, espacios y costumbres manchegas. Como les comentaba, pues hicimos esa exposición, una magnífica exposición y un catálogo, expusimos al público, mostramos al público pues algunas de las mejores ediciones del Quijote de todos los tiempos que conservamos en esta biblioteca, ediciones ilustradas fundamentalmente. Nosotros, para difundir este magnífico fondo antiguo, normalmente al año hacemos 2 o 3 exposiciones de nuestro fondo, que como les decía es tan grande, es tan imponente que podemos, con cualquier tema podemos hacer una exposición. Entonces, bueno, en este caso tuvimos el privilegio de poder celebrar este 4º centenario de la segunda parte del Quijote y mostramos estas ediciones ilustradas. ¿Por qué solamente expusimos las ediciones ilustradas? Porque tenemos más ediciones. Pues porque una exposición bibliográfica, déjenme que les cuente, una exposición bibliográfica, los libros están hechos para ser leídos. Entonces, hacer una exposición bibliográfica, si no se da un valor añadido, pues es un poquito árida. Entonces, nosotros siempre intentamos, esto es una biblioteca pública, es una biblioteca para todo tipo de personas, no es una biblioteca especializada donde vengan los eruditos, que también tenemos una sección de investigadores, pero es una biblioteca pública. Como han visto hace un ratito, aquí tenemos niños, tenemos bebés, tenemos personas mayores, tenemos gente de todo tipo. Y las exposiciones las hacemos para personas de todo tipo. No las hacemos para eruditos. Entonces intentamos que nuestras exposiciones sean interesantes, pero también sean amenas, sean pedagógicas. Y bueno, en este caso pues hicimos esa selección. Entonces lo que yo quería era mostrarles pues algunas de estas ediciones de Cervantes que son de las mejores del mundo y que bueno, que puedan disfrutar un ratito conmigo de esta magnífica colección. La primera que les he seleccionado, en este caso, La vida y hechos del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, se imprimió en Londres en el siglo XVIII, en 1738. Voy a hacer otro aparte. Yo es que hablo mucho, van a tener que cortarme, porque yo cuando cojo temas que me gustan tanto como es el Quijote, pues a veces me cuesta parar. Por desgracia, aunque tenemos, como les decía, una colección magnífica, no disponemos de las primeras ediciones, o sea, de la primera edición de la primera y de la segunda parte. Ya saben que hay muy poquitos ejemplares en el mundo y que están pues, en la Biblioteca Nacional, alguna colección privada, aquí en algún cigarral de Toledo, etcétera, etcétera. Pero nosotros la primera edición de la primera y la segunda parte de 1605 y de 1615 no las conservamos. Sí tenemos facsímiles, pero no son los originales. Los que les estoy mostrando sí son originales, son ediciones magníficas del siglo XVIII, que es cuando se consideró ya que se empezaron a editar ediciones de bibliófilo, porque las ediciones anteriores eran ediciones un poco para ser leídas. Saben que el Quijote fue un bestseller en la época, que se leía muchísimo, ahora lo veremos al final de la ponencia, y entonces, bueno, pues se intentó a partir del 18, intentó fijar un poquito el texto y hacerlo con un poquito, imprimirlo, no hacerlo porque ya mayor calidad que Cervantes es imposible, pero sí la tipografía, sí la edición, ¿no? Entonces, bueno, los que le voy a mostrar son las mejores ediciones ilustradas de todos los tiempos y que conservamos aquí. Bueno, como les decía, esta edición de 1738 de Thomson
Es la más cuidada y lujosa edición del Quijote, realizada hasta el siglo XVIII, y salió de los talleres londinenses. Está impresa en Londres, aunque está en español, de los talleres de los Thomson, bajo el patrocinio del barón Carteret, el barón que había sido embajador de España en Londres. Está dedicada a doña Dominga Fernández de Córdoba y Guzmán, condesa de Montijo y esposa de este Lord Carteret. La edición está decorada con 68 estampas dibujadas casi en su totalidad por el célebre pintor John van der Valk y grabadas en gran parte por el maestro Gerard van der Gorch, uno de los grabadores más apreciados en el Londres de aquella época, del siglo XVIII. Estos grabados, que les pongo algunos ejemplos para que vean y disfruten de la belleza de la edición. En este caso, este primer grabado ilustra el episodio de la afición a la lectura de don Alonso Quijano, motivo por el cual ya saben que pierde la cabeza y decide, o se cree, caballero andante, ¿no? Él lee y lee libros de caballerías. Los libros de caballerías, que en aquella época, a finales del XVI y principios del XVII, era la lectura que más las clases elevadas, porque el pueblo llano en aquella época difícilmente podía leer, pero era la lectura que todo el mundo leía, y se llegó un momento que los libros de caballerías estaban ya la fantasía era tan desbordante que Cervantes lo que intentó fue parodiar esos libros a través de este maravilloso caballero andante, Don Quijote de la Mancha, y lo que pasa es que fue mucho más allá, ¿no? Al crear esta magnífica obra cumbre de la literatura universal, pues Cervantes fue mucho más allá, ¿no? Entonces, pues aquí en este precioso grabado lo que vemos es a don Alonso Quijano leyendo los libros de caballerías en su estudio. Era un hidalgo manchego, y ya empezaba con sus ensoñaciones de hacer aventuras para desfacer entuertos, ¿no?, como él decía. Otro precioso grabado de esta misma edición de Thomson es el escrutinio que se hace de la biblioteca de don Alonso Quijano. Como estamos en una biblioteca, pues me ha gustado, me ha parecido que era bonito, sería bonito pues ver este grabado de cómo la sobrina y el ama de Alonso Quijano empiezan a sacar libros, y el cura y el barbero empiezan a hacer ese escrutinio que el propio Cervantes hace de los libros de caballerías. En este capítulo es una crítica literaria extraordinaria de Cervantes, donde va hablando de título a título de todos los libros de caballerías y diciendo si eran buenos, si no eran buenos, por qué, etcétera, etcétera. Con lo cual, pues es un capítulo extraordinario, ¿no?, del Quijote. Pues es otro ejemplo de esta maravillosa edición de Bibliófilo del siglo XVIII. 5 minutos, Carmen. 5 minutos. Uy, Dios mío, pues voy a rápido. Este ejemplo, aquí les pongo otro grabado de la misma edición, que es también Don Quijote, la segunda parte, cuando está de príncipe de gobernador de la ínsula Barataria. Entonces, es un poco lo que quería. Otra de las magníficas ediciones del 18 fue la creada por la Real Academia de la Lengua Española. Lo que intentaron fue fijar el texto de Cervantes, porque hasta ese momento, con las diversas ediciones, se iba llenando de erratas. ¿Qué hizo la Real Academia de la Lengua Española? Fijar el texto para poder definir el original de Cervantes, y lo hizo en esta edición de 1780, creada en los talleres de Joaquín Ibarra, que es el mejor impresor español de todos los tiempos. Un total de 34 grabados calcográficos, que fueron elaborados por los mejores dibujantes del momento, convocados por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. La empresa dio como resultado uno de los más hermosos trabajos de la tipografía española, siendo el calígrafo toledano Francisco Javier de Santiago Palomares quien diseñó los tipos de imprenta. Este ejemplar en concreto perteneció a la biblioteca del infante Luis Antonio de Borbón, como les he comentado. También les he puesto unos ejemplos aquí cuando Don Quijote y Sancho salen, ¿no?, por primera vez. Después también, esto es en otro de los capítulos, también la segunda parte, donde llegan unos músicos. Pues vean la calidad de los grabados, porque está hecho por pintores españoles del siglo XVIII. Otra edición que conservamos, esta es pequeñita, aunque vean aquí en grande el dibujo, es una edición en octavo, de bolsillo, publicada también por la Imprenta Real en 1798, que incluye grabados de gran delicadeza y movimiento, dibujados por Antonio Rodríguez.
La publicación de la obra en este pequeño formato da idea de la difusión que tuvo y de lo que se ha leído a lo largo de todas las épocas, porque también se crearon pues, estas pequeñas ediciones de bolsillo para poder ser leídas. Este grabado del capítulo 62 de la segunda parte, aquí Cervantes describe cómo unas damas sacan a bailar a Don Quijote durante una fiesta, como pueden ver. Es muy bonito. Después tenemos otra edición de 1799, elaborada en los talleres de Gabriel de Sancha, otro de los grandes impresores españoles, entre 1798 y 1799, ilustrada con 32 grabados xilográficos cuyos dibujos son obra del pintor Luis Paret y de Diego Alcántara. En ellos se mezclan la elegancia de las composiciones con un fino sentido del humor. Esta edición destaca por ser además la primera realizada en España con comentarios que fueron escritos por Juan Antonio Pellicer, gran bibliógrafo y bibliotecario real. Aquí lo que aparece es el mapa de la cueva de Montesinos, que al igual que el Toboso, pues la cueva de Montesinos también existe, son lugares que sí son reales en el texto cervantino. Y bueno, pues aquí se describe la cueva de Montesinos, que tenía ese carácter misterioso en la época, era real. Esta obra, que también cerramos el siglo XVIII con esta, es anterior, es de 1730, pero tiene unos grabados xilográficos que son copia de ediciones anteriores del siglo XVII. Enseguida, a mitad del siglo XVII, ya se empezaron a elaborar ediciones cervantinas ilustradas. Y entonces, en este caso, está impresa en los talleres de María Armenteros y está considerada como la primera edición ilustrada del Quijote. En ella se mantiene un modelo iconográfico del siglo XVII, como les decía. Bueno, pues lo curioso es que ya intercala, no son láminas sueltas, sino que se intercala las ilustraciones dentro del texto cervantino. 2 minutos. Sí, muy bien, ya me queda muy poquito. Llegamos al siglo XIX y esta es una de las grandes ediciones de Cervantes de todos los tiempos. Es la edición francesa de Gustave Doré, efectivamente. En 1863 el editor Louis Hachette de París publicó esta magnífica edición del Quijote con 377 grabados dibujados por Doré, quien realizó un viaje a España para inspirarse en los lugares descritos por Cervantes. Son 120 litografías y 257 grabados con una imaginación desbordante que destaca, es la época romántica, como pueden ver, y bueno, entonces la influencia de estos grabados es lo que ha determinado la imagen del Quijote hasta la actualidad. Les pongo otro ejemplo aquí, Los Molinos, es fantástica la edición. Llegamos en mitad del 19 a España. Este ejemplar está publicado en Barcelona por Tomás Gorch y está considerada una de las ediciones más lujosas de todos los tiempos. Está ilustrada por 14 láminas y, como pueden ver, solamente los principios de los capítulos ya tienen unas ilustraciones magníficas. Tienen también una imagen de Cervantes y estas letras capitales que son absolutamente maravillosas, ¿no?, dibujadas. Tenemos otra edición de bolsillo que es más sencilla, es también de finales del 19 y vamos a pasar ya y terminamos con el siglo XX. Esta es una edición que se le llama El Quijote de Miciano porque está bellamente ilustrada por este pintor jerezano y también considerada una de las mejores ediciones del Quijote del siglo XX. Miciano fue un gran ilustrador, pintor realista y es uno de los mejores grabadores y una de las figuras más señeras de las artes gráficas de este país. Como veis también, o como ven ustedes, pues representa cada capítulo con unas imágenes y luego tiene láminas a página completa. En este caso es la historia de los cautivos, magnífica edición. También tenemos esta preciosa edición que es en grabados calcográficos pero a todo color, del año 1978. Acabar, porque ya no me queda nada, con 2 ediciones curiosas. Una es, como pueden ver, una fotonovela en blanco y negro del año 48, reproducida a partir de los fotogramas de la película Don Quijote de la Mancha, dirigida por Rafael Gil. Esta película que se enmarcó dentro de los eventos llevados a cabo para conmemorar el 4º aniversario del nacimiento de Cervantes en 1947 y 48. Y lo que se hizo una película y luego se sacó esta fotonovela. Y para terminar tenemos una colección de cromos muy bonita.
que está compuesta por 80 cromos a color, que son reproducciones de acuarelas originales de un ilustrador valenciano, José Segreyes, realizadas al principio del siglo XX. Y lo que hizo fue el editor, los chocolates Saint-Marguerite, fueran cromos que salían en chocolates, pues hizo esta tirada exclusiva en los años 50 y salían, pues con cada chocolatina salía un cromo, hasta un total de 80 cromos preciosos, magníficos, como pueden ver. Aquí les cierro con la imagen de los molinos que parecen gigantes. Pues tenemos también esta magnífica colección. Discúlpeme que haya sido tan rápido, pero yo me emociono con el Quijote y no puedo parar. Muchísimas gracias.